Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio que dedicamos para hablar de salud y bienestar, los temas que en realidad a usted le interesan. Hoy un tema incómodo para muchos hombres, sin embargo, no menos importante, ya que se trata de una de las problemáticas más importantes que enfrentan los hombres en materia sanitaria y en porcentaje en la República Argentina y en otros muchos países del mundo, el cáncer de próstata. Todo lo que tiene que ver con este tema vamos a hablar con el doctor Federico Fernández, que es especialista en urología. Esté atento, puede hacernos llegar cualquier inquietud a través de nuestro número de WhatsApp, el que vamos a poner en pantalla permanentemente, para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. Vamos a hablar de alimentación saludable. Vamos a hablar de comer sano, no vamos a hablar de dietas en esta ocasión, sino cómo a través de los alimentos fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Cuando vienen las modas y nos dicen, bueno, ahora no se puede comer leche, bueno, ahora no se puede comer harina, y nos confunde un poco. Bueno, la idea de este espacio es que hablemos solamente de alimentación saludable. Por supuesto, COVID-19 y cualquier otra inquietud que usted nos haga llegar sumado a este espacio. Recuerde que nos puede ver a través de la página de Multivisión, estamos en vivo, y si no, usted entre en programas y allí encuentra todas las ediciones. Estamos los martes a las 14:30, los domingos a las 10 de la mañana, brindando un servicio para usted. Nos presentamos y entramos de lleno con el tema. Y como se los adelantaba hace un ratito nada más, ya está con nosotros el doctor Federico Fernández. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias por visitarnos. No, por favor. Especialista en urología. Así es. Vamos a presentar un informe, si me permite, para darle Perfecto. contexto a esta temática con la que vamos a desarrollar esta primera parte del programa. Muy bien. El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en hombres en la República Argentina y es el tercero en cuanto a mortalidad después del cáncer de pulmón y el cáncer colorectal en hombres, según informa el Instituto Nacional del Cáncer. Afecta principalmente a los mayores de 65 años. Si bien no se conocen las causas que originan la enfermedad, la edad es el principal factor de riesgo. Es poco frecuente en varones menores de 50 años, momento en que se deben iniciar los controles, y las probabilidades de sufrirlo aumentan considerablemente con el paso de los años. El riesgo es mayor si padre o hermano tuvieron la enfermedad. Cerca de un 10% de los casos pueden darse como resultado de una predisposición genética o hereditaria. El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres. En Argentina se diagnosticaron 11.000 nuevos casos al año y el segundo en la población en general, por detrás del de colon. Representa el 20% de todos los tumores malignos en varones y 9% de la totalidad de cánceres del país. Los exámenes para detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos consiste en la realización de un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico y en un examen digital a través del recto. El diagnóstico definitivo se determina a través de una biopsia prostática. Los controles, para muchos hombres, pueden significar una gran incomodidad, convirtiéndose en un tema sobre el que les resulta complicado hablar. En ocasiones, incluso evitan acudir a sus revisiones para enfrentar a esa realidad. En Medical Televisión, despejamos las dudas. Doctor Fernández, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es una glándula que forma parte de lo que es la vía espermática en el varón. Está ubicada alrededor de lo que es el conducto de salida de la orina, que es la uretra, sobre el piso de la vejiga.
Principalmente cumple funciones que tienen que ver con la generación de líquido seminal y de ciertas proteínas que ayudan a lo que es la fecundación cuando los espermatozoides son eyaculados. A partir de cierta edad ya no cumple demasiada función la próstata y puede generar, como decía el informe, algún tipo de problema. ¿A partir de qué edad un hombre debería realizarse de rutina controles de la próstata? Eso es un tema bastante controversial en el último tiempo. En general, por consenso, la mayoría de las guías de manejo y de lo que es el tamizaje o screening del cáncer de próstata habla de los 50 años como punto de corte, pero hay que tener en cuenta que estaba marcado en el informe que los varones que tienen antecedentes familiares, sobre todo un familiar directo con cáncer de próstata, deberían empezar el control 10 años antes. O sea que si uno tiene un antecedente familiar importante, la enfermedad prostática debería empezar a partir de los 40, si no tiene ningún síntoma. Y el resto de la población a partir de los 50 años, siempre hablando del paciente que no tiene ningún síntoma desde el punto de vista urinario. Si hablamos de cáncer, sería un diagnóstico, digamos, extremo. ¿Qué otras patologías o enfermedades se asocian a la próstata? En general, lo más frecuente, la patología más frecuente que afecta al varón es el crecimiento de la próstata. Técnicamente se llama hiperplasia prostática. Es un crecimiento que también aumenta en frecuencia a partir de los 45 o 50 años. Aumenta el número de células en la próstata, eso hace que aumente de tamaño la próstata y es un crecimiento benigno. Y eso es lo que habitualmente da mayor molestias y síntomas. Después hay patologías infecciosas o inflamatorias. La prostatitis también es frecuente, no tiene una edad de presentación, es más frecuente igualmente siempre mientras el varón es más grande, pero de todas maneras la patología inflamatoria no tiene una edad como en estos casos, que la hiperplasia de próstata y el cáncer de próstata son más frecuentes en varones grandes. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas del cáncer de próstata? Lo más importante de recalcar es que el cáncer de próstata inicialmente no da ningún síntoma. O sea que uno no se puede guiar y justamente para eso existen y se desarrollan ciertos análisis para tratar de hacer la detección precoz, porque inicialmente no va a dar un tumor o un cáncer de próstata en estadio temprano, no da ningún síntoma, es totalmente asintomático y en estadios ya más avanzados dan síntomas de obstrucción al tracto de salida, o sea que el varón empieza con problemas para poder evacuar la orina de la vejiga, puede tener sangrado con la orina, pero fundamentalmente son síntomas que tienen que ver con problemas a la hora de ir al baño a orinar. Me parece que usted acaba de dar en el punto central y más importante que debemos destacar en esta entrevista, que tiene que ver con este dato, esta característica, lo asintomático de la problemática, y por eso se deben realizar precisamente los controles, que son por ahí muy difíciles de enfrentar para un hombre. ¿Por qué cree que pasa esto? En general es una cuestión, yo pienso que es una cuestión más bien cultural y tiene que ver un poco con que el varón de por sí no se realiza controles en general, no solamente que tengan que ver con la próstata, y después hay un miedo, hay un temor del varón de lo que es la patología prostática, fundado no solamente en el tema del cáncer de próstata, sino en los problemas prostáticos que llevan muchas veces a tratamientos y cirugías que, por el tipo de cirugías que clásicamente se practicaban hace mucho tiempo, que generaban muchas complicaciones, mucha morbilidad, un posoperatorio tórpido, que quizás queda todavía esa idea, por lo menos lo que relatan los pacientes, de los problemas prostáticos. Entonces el varón tiene miedo de hacer la consulta porque uno le detecte un problema y debería ser al revés, porque en general cuando uno puede hacer una detección precoz de cualquier problema prostático siempre evita tratamientos más cruentos. ¿Afecta la sexualidad de un hombre los problemas en la próstata? Sí, claramente afecta la sexualidad, tanto la enfermedad benigna como la enfermedad maligna del cáncer de próstata puede generar afección en la sexualidad. De todas maneras, cuando hablamos de cáncer de próstata, siempre lo más importante para nosotros como médicos y como especialistas es el control de la enfermedad, porque los tratamientos que existen hoy para los problemas de sexualidad, para la disfunción eréctil, en general hacen que una vez que se controla la enfermedad de base, uno pueda
tener una vida sexual sin mayores problemas. Lógicamente que va a depender de la función sexual previa del paciente y de la edad del paciente para ver el resultado que puede tener después del tratamiento que realice, y mientras más avanzado es la patología y más agresivo es el tratamiento, lógicamente que las consecuencias son mayores, pero siempre eso tiene un tratamiento y no se justifica bajo ningún punto dilatar ese tratamiento por tratar de prolongar un funcionamiento sexual que a la larga se termina deteriorando más rápidamente y de forma más abrupta. Bien, vamos a subtitular nuestro número de WhatsApp para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. Estamos hablando con el doctor Fernández acerca de próstata, enfermedades benignas y también el cáncer de próstata, el tan temido. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos una vez diagnosticado un cáncer de próstata que debe seguir el paciente? Vamos a tratar de hacerlo breve, porque el cáncer de próstata, lo más importante que uno también tiene que aclarar es que tiene un espectro o un abanico muy amplio dentro de lo que es el tumor más frecuente, que es el adenocarcinoma de próstata, de tipos de enfermedad en cuanto a riesgo, en cuanto a riesgo de evolución, de tener una mala evolución, o en cuanto a riesgo de progresar. O sea, hay enfermedad que nosotros estratificamos en bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Y cada uno de esos pacientes tiene un tratamiento que es distinto. Lógicamente, el paciente que empieza con un cáncer de próstata de alto riesgo debería tener un tratamiento quizás más agresivo, y el paciente de bajo riesgo se trata de hacer tratamientos menos agresivos. Hoy por hoy está aprobado por todas las guías en los pacientes de bajo riesgo tratar de hacer lo que se llama una vigilancia activa para evitar el riesgo y la morbilidad, o sea, las consecuencias que tienen los tratamientos agresivos para el cáncer. Se trata de hacer una vigilancia de ese paciente siempre que el paciente sea un paciente que se pueda controlar y que entienda qué tipo de seguimiento debe hacer. Se trata de no tratarlo agresivamente inicialmente al paciente y esperar para ver cómo se comporta ese tumor. Eso hablando de una enfermedad de bajo riesgo. Y clásicamente los tratamientos habituales que existen para el cáncer de próstata son la radioterapia y la cirugía. Actualmente hay mucha discusión, pero realmente no hay uno que sea superior a la otra. Hay que individualizar el tratamiento a cada paciente, dependiendo de la edad, dependiendo del riesgo que pueda tener el paciente cardiovascular y sus antecedentes, pero clásicamente los tratamientos tienen que ver en estadios iniciales con radioterapia, cirugía y muchas veces la utilización concomitante de hormonoterapia, que son drogas que se utilizan para bajar los niveles de hormonas, la hormona masculina que es la testosterona, que cumple un rol fundamental, y eso generar mejor resultado en el tratamiento. Bien, en cuanto a los rayos y todo esto, es el tratamiento clásico de un cáncer, ¿no? Para una persona, y tiene las mismas consecuencias, sí. En general, ¿no? Sí. La radioterapia hoy avanzó muchísimo, la verdad que nosotros como especialistas, yo como urólogo, siempre tenemos una tendencia los urólogos a tratar de indicar tratamientos quirúrgicos por sobre otro tipo de tratamiento, pero la verdad que hay que decir que la radioterapia avanzó mucho y hoy por hoy la radioterapia para la próstata anda muy bien, con efectos adversos que son menores, porque se hace radioterapia focalizada sobre la próstata y eso disminuye las consecuencias sobre los órganos vecinos. Pero sí es la radioterapia que se conoce también como para cualquier otro tipo de tumor en otro órgano. Bueno, doctor, como usted sabrá, nosotros estamos en toda la provincia, estamos también en otras provincias argentinas, estamos recibiendo inquietudes a través de nuestra línea de WhatsApp. Voy a pedirle al señor director poner nuestra tablet en pantalla para que nuestros televidentes puedan ver las consultas, y de paso vamos a empezar precisamente con estas preguntas. Consulto, dice un televidente, ¿el aumento en la cantidad de veces que uno orina tiene que ver con la próstata? Fundamentalmente, uno debería estudiar la próstata en un paciente que tiene aumento de la frecuencia urinaria. Ese síntoma nosotros lo denominamos polaquiuria, y eso se puede dar durante todo el día o puede ser preferentemente a la noche. Hay que aclarar que la polaquiuria muchas veces obedece a
patologías metabólicas generales y hay que descartar otras cosas, por eso siempre es conveniente hacer controles clínicos, pero en un varón de más de 50 años con ese síntoma hay que estudiar la próstata, Bien. no hay duda. Vamos con otra pregunta de nuestros televidentes. Esta. Hola, ¿el consumo de jengibre ayuda a la infección de la próstata? Realmente hay muchísimos estudios sobre distintos tipos de lo que son terapias alternativas y dietas que influyen de manera negativa o de manera positiva sobre la próstata. Si nosotros nos tenemos que regir por lo que hoy denominamos medicina basada en la evidencia, que está muy de moda con todo el tema de COVID, no hay tratamientos que mediante dieta prevengan o mejoren o influyan de manera negativa en lo que es el crecimiento de la próstata o el desarrollo de un cáncer. Ninguna guía hoy por hoy, tanto lo que estaba muy de moda hace poco del tomate con los licopenos, las isoflavonas con la soja, la realidad que no hay ninguna recomendación hoy para determinar eso o establecerlo como una terapia. Bien, vamos con otra consulta. Tengo 67 años, siento puntadas en mis testículos. Aún con ecografía que salen bien los resultados, tengo que tomar todas las noches. Si me ayuda a leer, doctor, tamsulosina. Sí. ¿De 4 miligramos? De 4 miligramos, sí. Eso es un tratamiento que habitualmente está dirigido a la próstata. Es una medicación alfa-bloqueante para la próstata. La realidad que habría que ver bien cada caso puntual, o las puntadas en el testículo muchas veces no obedecen a problemas prostáticos, bien. o sea que hay que ver y hay que descartar otra causa, y la tamsulosina está indicada para el crecimiento de la próstata. ¿Cuáles son los valores normales de próstata en un análisis, dicen desde Barrio Santa Ana? Eso es muy relativo, depende de la edad del paciente, del tamaño de la glándula, pero normalmente se considera un valor normal, intuyo valores normales de próstata, la pregunta, que es el PSA, el antígeno prostático, sí. Que es el valor que clásicamente, o la proteína que se sensa en sangre, y lo normal es que sea hasta 4. O sea, hasta 4 uno podría relativamente quedarse tranquilo, pero siempre depende de la edad del paciente, por eso es muy importante que el control lo realice el especialista. Vamos con otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo se trata el agrandamiento de la próstata, doctor? El agrandamiento de la próstata tiene 2 líneas de tratamiento. Resumiendo, el tratamiento farmacológico, que son con drogas como la que mencionaba recién la consulta, la tamsulosina, es una droga muy utilizada. Y después el tratamiento quirúrgico. Todo depende de las complicaciones que genere ese agrandamiento y del grado de agrandamiento y los síntomas que tenga el paciente. Otra pregunta, otro televidente. ¿La escasa actividad sexual afecta a la próstata? Eso es un tema estudiado. Hay algunos estudios que revelan que la alta frecuencia sexual puede generar algún efecto favorecedor sobre el desarrollo de tumores prostáticos, pero la verdad que a la hora de evaluar estudios con peso científico importante, no se puede decir que la frecuencia sexual afecta de manera negativa o positiva. Hay algunos estudios que dicen que la frecuencia sexual, mientras más alta, es mejor, pero es relativo. Bien, siguen llegando las consultas. Otra más aquí. Quiero participar... no, acá. Paramédica, mi marido hace pis 8 veces por la noche. Tiene 47, ¿es normal? No, de ninguna manera es normal, eso lo debería estudiar un urólogo y un médico clínico seguramente, pero hacer la consulta con el especialista porque 8 veces es demasiado. En general, por la noche un varón no debería levantarse más de 2 veces, siempre teniendo en cuenta que tiene una buena hidratación. Buenas, consulta en el caso de un diabético. ¿Afecta la próstata o algún problema en la sexualidad la diabetes? La diabetes no genera problemas directos sobre la próstata, pero sí sobre el aparato urinario, entonces puede generar problemas a la hora de orinar muy similares a lo que es un prostatismo o los síntomas prostáticos, y es muchísimo mayor quizás la influencia que tiene sobre la sexualidad. La diabetes es una causa importante de disfunción sexual y disfunción eréctil, por el mismo daño que causa en la microvasculatura de todo el sistema en general. También lo hace a nivel genital y deteriora la función sexual. Entonces eso es muy importante recalcarle al paciente diabético que haga la consulta si uno desea mantener una vida sexual activa,
que hagan la consulta con el urólogo para prevenir el deterioro. Bien, ahí está en pantalla la dirección del doctor, atiende en Buenos Aires 196, eso es Más Salud, si no me equivoco, y porque están entrando muchos llamados preguntando dónde lo pueden ubicar, doctor. Vamos a cambiar de tema. Bien. ¿Te parece? Me parece que hicimos un recorrido por el tema próstata completísimo y desde hace varios programas que teníamos consultas acerca de la vasectomía. ¿Recomienda la vasectomía como un tratamiento anticonceptivo para las parejas? Sí, la respuesta es que sí, inicialmente. O sea, es un método que es simple y es muy efectivo. Es un método anticonceptivo quirúrgico para el varón, pero siempre la decisión hay que tomarla con el paciente y explicarle muy bien al paciente cuáles son las consecuencias que puede tener la vasectomía y que el paciente entienda que la realidad es un método anticonceptivo que la intención de ese método es que sea definitivo. ¿Sí? Porque Eso es lo muy primero importante. que consultan los chicos jóvenes es Total. revertible, ¿no? Hoy, particularmente yo, recibo muchísimas consultas, creo que todos mis colegas reciben muchas consultas para realizar vasectomía en pacientes jóvenes, y eso uno debe aclarar muy bien. La vasectomía en realidad se puede revertir, no es que no se pueda revertir, pero la tasa de éxito de una reversión quirúrgica de una vasectomía es muchísimo menor. Entonces uno en general debería hacer una vasectomía a un paciente que no desea tener hijos o ya tuvo una cierta cantidad de hijos y no va a tener más. Es una decisión lógicamente muy personal de cada paciente y de cada pareja, pero es importante aclarar eso porque muchos piensan y consultan pensando que es una práctica que se realiza y después se revierte de la misma forma, de una forma simple y con una tasa de resultado positivo alto, y eso no es tan así. ¿Influye en la vida sexual de la persona que se realiza la vasectomía? No, la verdad que las consecuencias sobre esa esfera son nulas prácticamente. Hay algunos trabajos que hablan de cierta influencia, pero es más bien psicológica. No hay repercusión sobre la vida sexual. En ese sentido es una cirugía muy segura para realizar y al varón no le va a generar ningún cambio. Bien, ¿la cirugía cuánto tiempo dura y cuánto dura también el postoperatorio? La cirugía es una cirugía que depende un poco de la técnica que uno emplee y de cada paciente en particular, de la contextura física del paciente. Pero para poner un promedio es una cirugía de 30 minutos. Es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, o sea, el paciente se opera en el mismo día, a las horas del procedimiento se puede retirar. Nosotros acá en nuestro medio habitualmente siempre la hacemos en quirófano. Es muy común en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, que se realice inclusive por consultorio, pero nosotros acá no lo hacemos de esa manera y no lo recomendamos. De todas maneras, haciéndolo en un quirófano bajo las medidas adecuadas, se hace de manera ambulatoria, el paciente se va a la casa en el mismo día y la recuperación es muy rápida. Para volver a la actividad normal son 24 a 48 horas, hay que evitar actividad física entre 7 a 10 días y el tema de volver a tener relaciones sexuales, eso depende mucho de cada paciente, pero mínimamente son también entre 7 a 10 días para no tener ninguna consecuencia. Pero la recuperación es muy rápida, el dolor posoperatorio la verdad que es mínimo. Hay que aclarar si bien algún tipo de complicación que puede tener como cualquier cirugía menor, pero la verdad que es un método seguro, con baja tasa de complicaciones y que los pacientes toleran muy bien. ¿Una vasectomía hace que un hombre deje de producir La vasectomía espermatozoides? básicamente no. Sí. El varón no deja de producir espermatozoides. El varón sigue produciendo los espermatozoides, de eso se encarga el testículo. La vasectomía hace referencia a la ligadura, o sea, uno corta, secciona y liga unos conductos que se llaman conducto o vaso deferente, que es un conducto que transporta los espermatozoides hacia el final de la vía espermática. Entonces lo que uno hace es bloquear el paso de los espermatozoides. Y eso es importante también recalcarle al paciente que después de esa ligadura tiene que esperar un tiempo porque hay cierta cantidad de espermatozoides que ya están producidos y ya están almacenados y eso se tiene que liberar antes de que el paciente pueda mantener relaciones seguras sin
obviamente para lograr el objetivo de la cirugía. Habitualmente se esperan 3 meses, se hace un control y recién ahí se le da el alta al paciente como para que pueda tener relaciones sin protección con su pareja y sin riesgo de embarazo. ¿Recomienda algún tipo de terapia psicológica antes de una cirugía, de una vasectomía? No, yo no lo recomiendo y la realidad es que no está recomendado. Eso hay algunos pacientes que por el tipo de consulta que realizan y quizás si son muy jóvenes y no tienen hijos y quieren realizarse de alguna manera, no están seguros o tienen alguna duda, uno le puede recomendar hacer una consulta psicológica, pero no es de rutina hacerlo y no es Ajá. necesario para hacer una vasectomía hacer una consulta psicológica. Yo le decía a partir de que usted hacía referencia que es preferible que después no busquen revertir la vasectomía, que es para toda la vida. Por lo Lógico. tanto, es como una decisión importante, ¿no? Sí, eso es bueno recalcarlo muy bien. La verdad que la mayoría de las vasectomías que se hacen hoy son varones jóvenes, pero que tienen 2, 3 o 4 hijos y bueno, eso es una decisión más sencilla quizás para esos varones, pero la realidad es que eso lo charlamos muy bien con el paciente. Yo particularmente lo dejo bien claro de que la vasectomía que trato de hacer es para no revertir y uno toma ciertas medidas que después hacen que sea más difícil la reversión. Uno quiere hacer una vasectomía exitosa, bueno, va a ser más difícil a su vez revertir esa vasectomía. Doctor, un tema que siempre me resulta difícil tratar con los especialistas tiene que ver con el costo. ¿Es muy cara una vasectomía? Hoy por hoy, en general, la mayoría de las obras sociales y las prepagas cubren el procedimiento. Ajá. Así que eso no es una limitante para realizarlo. No. Si el paciente no tiene obra social, sí es una cirugía que tiene un costo, pero en un paciente que tiene cobertura, la verdad que el costo a veces es mínimo o nulo. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido muy amable y muy De didáctico con nada, nosotros. muchas gracias por la invitación. Le agradecemos un montón. Les recordamos que pueden seguir viendo esta entrevista con el doctor a través de la página de Multivisión. Estamos también en YouTube como Medical Televisión en un apartado especial sobre próstata. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se mueva de allí porque vamos a hablar de alimentación. ¿Qué diferencias hay entre comer sano y hacer una dieta de esas estrictas que son un padecimiento? Tras la pausa, ya volvemos.